Misteriosa Babilonia caerá, salgan de ella, mi pueblo. Vean este video hasta el final y descubran el peor y más aterrador evento en la Biblia. El Antiguo Testamento contiene 15 libros de profecía, pero el Nuevo Testamento solo tiene uno, el Apocalipsis. Juan, un apóstol, lo escribió mientras estaba en Éfeso. Juan y María, la madre de Jesús, se mudaron juntos a esa ciudad, donde vivieron el resto de sus vidas y fueron enterrados. El Apocalipsis fue escrito hacia el final del primer siglo, durante un período en el que el emperador Domiciano exigía que todos quemaran incienso en honor a César, una vez al año en el Día del Señor. La gente tenía que pararse frente a un altar, levantar las manos y declarar: César es el Señor. Para los primeros grupos cristianos, esto representaba un desafío severo, ya que su fe era evidente. Jesús es el Señor. No podían decir César es el Señor sin enfrentar graves consecuencias. En ese momento, era crucial ver si los cristianos se mantendrían firmes en su fe. Incluso antes de que este libro fuera escrito, ya había personas muriendo por su fe. Y todo este libro es una guía para aquellos dispuestos a morir por lo que creen. Inicialmente, la palabra mártir solo significaba testigo, pero pronto se hizo evidente que ser un verdadero testigo de Jesús podría significar perder la vida, por lo que el significado de mártir cambió a alguien que muere por su fe en Jesús. Juan escribió el libro del Apocalipsis, pero está redactado de manera diferente al Evangelio de Juan y sus 3 cartas. La razón es que el Apocalipsis fue revelado a Juan. De una manera única, Dios el Padre se lo dio a Jesús. Luego Jesús se lo entregó a un ángel, y ese ángel se lo transmitió a Juan, quien lo escribió para todas las iglesias. Ningún otro libro en la Biblia fue originado de una manera tan compleja. Juan escribió lo que vio y escuchó, y a veces lo que presenciaba era tan extraordinario que el ángel tuvo que recordarle 11 veces que lo anotara todo. Durante sus visiones, Juan fue llevado al cielo, donde escuchó diversas voces y coros cantando, y tuvo que asegurarse de escribir todo eso. El Apocalipsis es un libro increíble con un tema claro: el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Este evento es predicho 318 veces en la Biblia, lo que lo convierte en la predicción más mencionada. El libro del Apocalipsis cubre los eventos que ocurren antes, durante y después del regreso del Señor Jesús. Es aquí donde vemos la caída de Babilonia. Apocalipsis 17:18 se refiere al final de los tiempos, y el resto de Apocalipsis está dominado por 2 figuras femeninas. Una es una prostituta inmunda, y la otra es una novia pura. Ninguna de ellas es una persona. Ambas son personificaciones y representan ciudades. El título Historia de 2 ciudades podría ser utilizado. Babilonia y Jerusalén, la ciudad del hombre y la ciudad de Dios son sus nombres. Analizaremos a la primera. Apocalipsis 14:8 dice: Después lo siguió otro ángel, el segundo, diciendo: ha caído Babilonia la grande, la que ha hecho que todas las naciones beban del vino de la pasión de su inmoralidad, corrompiéndolas con la idolatría. No solo predica el Evangelio, sino que también anuncia su juicio, declarando que la hora de su juicio ha llegado. El juicio de Dios se manifiesta en la tierra durante la gran tribulación, y como resultado, el número de los salvados es incontable. El ángel insta a todo el mundo a temer a Dios y darle gloria. Las personas tienen la opción de adorar y glorificar a Dios voluntariamente en esta vida, o pueden verse obligadas a hacerlo más tarde. Sin embargo, es seguro que un día todos darán gloria a Dios. Aquí está la amarga ironía de su situación. Aunque se condenan eternamente al negarse a reconocer la verdad, eventualmente se verán obligados a enfrentarla. Tarde o temprano, la gloria que tercamente retienen del Creador les será arrebatada por la fuerza cuando presencien su ira. Según Juan, este es el Evangelio eterno. Puede sonar diferente del Evangelio predicado hoy, pero no es muy distinto.
se predica para un tiempo específico, para aquellos en la última parte de la gran tribulación. Por lo tanto, sigue siendo un mensaje del Evangelio, pero en la forma que adopta cuando ha llegado la hora del juicio. Es uno de los últimos llamamientos de la gracia a un mundo que se ha apartado. Leemos: Babilonia ha caído. Basta entender que Babilonia simboliza la rebelión organizada contra Dios. En términos proféticos, Babilonia a veces representa una ciudad específica y otras veces un sistema religioso o político, todos vinculados a la oposición a Dios. La naturaleza perversa de la Babilonia histórica se muestra cuando ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Cuando se nos dice que Babilonia ha llevado a todas las naciones a la fornicación, la idea principal es la fornicación espiritual, es decir, la adoración de otros dioses. Sin embargo, nunca nos sorprende ver que la fornicación espiritual, es decir, la adoración de otros dioses. Sin embargo, nunca nos sorprende ver que la fornicación espiritual esté acompañada de inmoralidad literal. En Apocalipsis 16, 19, 21, se describe cómo la gran ciudad se dividió en tres partes. Las ciudades de las naciones cayeron, y Dios se acordó de Babilonia la Grande para darle la copa del vino de su feroz y furiosa ira. Luego, todas las islas huyeron, y no se pudieron encontrar montañas y enormes granizos, del peso de un talento, cayeron del cielo sobre las personas, y la gente blasfemó y habló de manera abusiva contra Dios por la plaga del granizo, porque la plaga era extremadamente grande. Granizo gigantesco cayó del cielo, con un peso de hasta 100 libras, 45 kilos. Y la gente respondió con una depravación total e impenitente, blasfemando contra Dios debido a la plaga del granizo. El granizo se usa a menudo como una forma de castigo divino contra los enemigos de Dios, como se ve en el contexto de Egipto, los cananeos, Israel, Isaías 28:2, y Gog y Magog. En cada uno de estos casos, el granizo llovió desde el cielo como una herramienta de juicio, no como un castigo correctivo para los hijos de Dios. Apocalipsis 16 es un capítulo significativo que representa grandes males, como una gran ciudad y una gran Babilonia, así como grandes herramientas de juicio. El juicio se manifiesta a través de fenómenos como gran calor, un gran río secándose, un gran terremoto, granizo y plagas enormes. Además, revela a un gran Dios con su voz fuerte y potente. La misma palabra griega se usa tanto para fuerte como para grande en los versículos 1 y 17, y se refiere al gran día de victoria en la Biblia. Las ciudades suelen ser representadas como lugares malvados. La primera referencia, que suele ser significativa, las vincula a la línea de Lamec y a la creación de armas de destrucción masiva. Las ciudades tienden a atraer a personas, incluyendo pecadores, y por lo tanto, fomentan el pecado, los vicios y los crímenes. Estos prosperan en un entorno con menos comunidad y más anonimato. En este pasaje, la avaricia y el orgullo son los pecados destacados, ambos relacionados con la adoración del dinero. Es imposible adorar simultáneamente a Dios y a Mamón. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos amos. Amará a uno y odiará al otro, o será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. En una ciudad rica, es fácil olvidar al Creador del cielo y de la tierra. Las personas que se consideran autosuficientes adoran sus propias habilidades. Los edificios a menudo sirven como monumentos a la ambición y logros humanos, mostrando arrogancia. Esto se ejemplificó con la Torre de Babel, situada cerca del río Éufrates, a lo largo de la ruta entre Asia, África y Europa. Se construyó sobre la creencia de que la fuerza equivale a derecho y que solo los más fuertes sobreviven, según Nimrod, un poderoso cazador de animales y guerrero entre los hombres. La Torre de Babel estaba destinada a ser la estructura más alta hecha por el hombre en el mundo.
sirviendo como una declaración audaz, tanto para la humanidad como para Dios. El objetivo expresado era hacer un nombre para sí mismos. Génesis 11:4. Vengan, edifiquémonos una ciudad y una torre que llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre. De lo contrario seremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dios juzgó esta presunción concediendo a sus habitantes el don de las lenguas. Sin embargo, la eliminación simultánea de su lenguaje común resultó en un discurso incomprensible, del cual derivamos el verbo Babel. Cabe señalar que en Pentecostés esto no ocurrió, ya que el mismo don trajo unidad. Hechos 2:44. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Cuando Nabucodonosor, un tirano brutal que masacraba animales e incluso árboles al conquistar nuevos territorios, la ciudad se convirtió en la sede de un gran y poderoso reino. Mientras tanto, el rey David de Israel había establecido Jerusalén como su capital. Sin embargo, no estaba estratégicamente ubicada para el comercio, ya que no estaba cerca del mar, de un gran río o de una importante ruta. No obstante, se consideraba la ciudad de Dios, y era el lugar donde Él eligió residir entre su pueblo, inicialmente en la tienda montada por Moisés y luego en el templo construido por Salomón. La mayor amenaza para Jerusalén era Babilonia, y eventualmente Nabucodonosor destruyó la ciudad santa, incluyendo su templo y llevándose su riqueza, enviando a su gente al exilio por 70 años. Esto fue permitido por Dios porque los residentes habían convertido la ciudad en una ciudad impía, igual que las demás. La entidad maligna de Babilonia es presentada, y un ángel invita a Juan a presenciar el juicio de esta mujer malvada. Apocalipsis 17:1-2. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado. Los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Desde el principio, su juicio es incuestionable. Nunca hay dudas sobre el destino y el fracaso final de Babilonia. Babilonia surgió como un sistema religioso mucho antes del cristianismo, pero en imitación satánica, anticipó la llegada del verdadero Mesías. Según la historia y la leyenda religiosa, el término Babilonia tiene implicaciones bíblicas significativas, simbolizando infidelidad religiosa y corrupción. Babilonia se usa para simbolizar un sistema de falsa religión que desvía a las personas del verdadero culto a Dios, encarnando adulterio espiritual y decadencia moral. Esta imagen se presenta en el libro de Apocalipsis, donde Babilonia es retratada como una mujer misteriosa que mantiene relaciones ilícitas con los reyes de la tierra, lo que subraya la declinación moral y corrupción de la misma. Las sociedades atrapadas por religiones falsas. La ciudad de Babilonia se menciona 287 veces en la Biblia, siendo la ciudad más frecuentemente mencionada después de Jerusalén en el Antiguo Testamento. Babilonia está asociada con formas organizadas de adoración, blasfemia y opresión del pueblo de Dios, lo que resalta su significancia religiosa. Apocalipsis 17:3-6. Y el ángel me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que estaba cubierta de nombres blasfemos, con 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente estaba escrito un nombre, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras, de las falsas religiones, herejías y de las abominaciones de la tierra. Vi que la mujer estaba embriagada con la sangre de los santos, el pueblo de Dios, y con la sangre de los testigos de Jesús que habían sido martirizados. Al verla, me maravillé con gran asombro.
Se menciona que está sentada sobre una bestia escarlata. Esta bestia, descrita en Apocalipsis 13:1 con 7 cabezas y 10 cuernos, simboliza al anticristo y el dominio que establecerá. La extraña mujer de Babilonia está relacionada con la misma bestia mencionada en ese versículo, Apocalipsis 13:1. Entonces me puse de pie sobre la arena del mar, y vi una bestia que subía del mar, emergiendo del mar, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La extraña Babilonia está siendo juzgada, y los aliados del anticristo se vuelven contra la mujer extraña. Apocalipsis 17:16. Y los 10 cuernos que viste, y la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, despojada de su poder e influencia, y devorarán su carne y la quemarán con fuego. Leemos, devorarán su carne y la quemarán con fuego. Al final, el anticristo no tolerará ninguna forma de adoración que no sea hacia él mismo. El hijo de perdición, quien se exaltará a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o que es adorado, hasta el punto de sentarse en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo como si fuera Dios. Apocalipsis 17:17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el cumplir su propósito, el tener un mismo parecer y el entregar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. El juicio que fue enviado contra la Babilonia religiosa fue ordenado por Dios. A veces Dios usa a un grupo malvado, en este caso, los 10 reyes, como un instrumento de su juicio contra otro grupo malvado, en este caso, la Babilonia religiosa. Esto sucede con bastante frecuencia en la Biblia. Dios ordenará el apoyo político que estos 10 gobernantes proporcionarán al anticristo. El mundo recibirá exactamente lo que pide, que es una religión sin Dios y un gobierno sin Dios. Apocalipsis 17:8. Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, pero Babilonia, en el sentido del orden mundial, siempre ha sido esa gran metrópolis que gobierna sobre los gobernantes del mundo. Esto ha sido así desde el principio de los tiempos. Para los cristianos, la pregunta que deben hacerse es, ¿domina ella sobre mí o soy un residente de una ciudad más grande? Sin embargo, Babilonia está condenada. Ella y ellos caerán, sus días estarán contados. La manera increíble en la que esto se logra es completamente plausible en el entorno actual. Políticos ambiciosos, hambrientos de poder, resienten esta influencia financiera. Están incluso dispuestos a provocar un desastre económico, si eso les permite tomar el control. Los reyes estarán celosos de la mujer que los domina y resolverán destruirla. La ciudad será consumida por las llamas. Será el peor desastre económico en la historia mundial. Muchísimas personas llorarán y se lamentarán por las ruinas. El desastre habrá sido causado por Dios, no por ninguna acción física. Él habrá inculcado en sus corazones el deseo de cumplir su misión. Les habrá persuadido de unirse a la bestia para luchar contra la ciudad. El anticristo tendrá la autoridad política y el falso profeta el control religioso. Los reyes ahora les ofrecerán el control económico a cambio de poderes delegados para ellos mismos, pero su posesión de tales privilegios será extremadamente breve. 1 hora. La caída de Babilonia es tan segura que en Apocalipsis se la describe como si ya hubiera ocurrido. Esto es algo de lo que los cristianos pueden estar seguros. Sin embargo, hay razones prácticas para informarles. ¿Cuál es la conexión entre el pueblo de Dios y esta Babilonia final? Hay 3 reglas a seguir. Primero, habrá muchos mártires en la ciudad. Está ebria con la sangre de los santos, la sangre de aquellos que dieron testimonio de Jesús. Esta última frase nuevamente indica la presencia de cristianos y se repite a lo largo del Apocalipsis. En una ciudad dedicada a la inmoralidad, las personas piadosas no tienen lugar. La conciencia es algo que la comunidad no desea. Segundo,
Los cristianos son instruidos a salir de ella, pueblo mío, para que no participen en sus pecados y para que no reciban ninguna de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios ha recordado sus crímenes. Apocalipsis 18:4-5. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y para que no recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Salid de ella, pueblo mío, para que no compartáis sus pecados. Es inimaginable que un hijo de Dios sea parte de la Babilonia religiosa, aunque algunos elementos puedan infiltrarse. No obstante, la Babilonia comercial, con su atracción materialista, es una amenaza constante contra la cual debemos estar en guardia. La advertencia está dirigida a individuos en una situación similar a la de Lot y Sodoma. Génesis capítulo 19. Son el pueblo de Dios en un lugar destinado a la destrucción. Leemos: Salid de ella. El llamado a apartarse de Babilonia y de la mundanalidad que representa es un tema recurrente en las Escrituras. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la iniquidad? 2 Corintios 6:14. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Los pecados de la Babilonia comercial se han acumulado como una torre, la Torre de Babel. Este es el destino del mundo materialista. Pero Dios dice a los creyentes: y nunca más me acordaré de sus pecados. Hebreos 8:12. Pagadle a ella tal como ella ha pagado a otros, y devolvedle el doble de su tormento, de acuerdo con lo que ha hecho. En la copa de pecado y sufrimiento que ella ha mezclado una doble porción de perfecta justicia para ella. En la medida en que ella se glorificó y se deleitó en su sensualidad, viviendo deliciosamente y en lujo, en esa misma medida imponedle tormento, angustia, lamento y dolor, porque en su corazón se jacta: me siento como una reina en un trono, no soy viuda y nunca jamás veré lamento, ni experimentaré dolor. Por esta razón en un solo día vendrán sobre ella sus plagas, aflicciones, calamidades, pestilencia, lamento y hambre, y será consumida por el fuego completamente, porque fuerte y poderoso es el Señor Dios que la juzga. Apocalipsis 18:6-8. Leemos: Pagadle a ella tal como ella os pagó. La palabra griega para render, oidiomi, significa simplemente devolver una deuda o regresar lo que se debe. Dios le dará a Babilonia precisamente lo que merece. Páguenle el doble según sus obras. Esto hace referencia a la doble restitución que se requería en el Antiguo Testamento en casos de robo. Éxodo 22:4-9. Tal vez esto sea un comentario sobre cómo Babilonia ha acumulado su riqueza mediante tratos deshonestos. Páguenle el doble según sus obras ilustra un pecado triple. En primer lugar, retrata la autocomplacencia, viviendo lujosamente. En segundo lugar, muestra el orgullo, glorificándose a sí misma y sentándose como una reina. En tercer lugar, describe la evasión del sufrimiento, declarando: no soy viuda y no conoceré el lamento. Todas estas cosas son características de la mundanalidad y el materialismo. La destrucción de la Babilonia comercial sucederá de manera repentina y completa, siendo totalmente consumida por el fuego. Los reyes y líderes políticos de la tierra, que cometieron inmoralidad y vivieron en lujo con ella, llorarán y se golpearán el pecho en señal de duelo al ver el humo de su quema, manteniéndose a distancia por temor a su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, la ciudad fuerte, Babilonia! En una sola hora ha llegado tu juicio. Apocalipsis 18:9-10. Leemos: manteniéndose a distancia por temor a su tormento. El intenso calor y humo de la ciudad ardiendo obligaron a los reyes a mantenerse alejados. Algunos creen que esto podría ser una señal de armas nucleares,
siendo utilizadas para juzgar a estas entidades comerciales. Lamentablemente, la gran ciudad de Babilonia, la poderosa ciudad, es descrita con un toque de humor sombrío, mientras sus observadores se mantienen a una distancia segura del fuego, participando solo en lamentos ociosos. La Babilonia descrita en el libro de Apocalipsis será un bullicioso centro comercial donde las personas comercian y gastan dinero. Observa cómo los comerciantes son afectados por su caída, y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ya nadie compra su mercancía de oro, plata, joyas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, toda clase de madera aromática, toda clase de objetos de marfil, toda clase de objetos de madera costosa, bronce, hierro y mármol, canela, especias, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, ganado, ovejas, caballos, carros y esclavos, es decir, almas humanas. El fruto por el cual tu alma anhelaba se ha ido de ti, y todos tus manjares y esplendores se han perdido para siempre. Los mercaderes de estas mercancías, que se enriquecieron gracias a ella, se mantendrán lejos, temerosos de su tormento, llorando y lamentándose en voz alta. ¡Ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, adornada con oro, joyas y perlas! Apocalipsis 18, 11, 16. Las ganancias de la Babilonia comercial se han obtenido mediante la cruel explotación de otros. Han vendido los cuerpos y las almas de los hombres. Este concepto tiene muchas implicaciones. Aquellos que vivieron por los lujos de la Babilonia comercial serán atormentados por su ausencia eterna, pues no los encontrarán jamás. En última instancia, el infierno será un lugar de deseos no cumplidos, porque en una sola hora toda la inmensa riqueza ha sido destruida. Cada capitán de barco, navegante, pasajero, marinero, y todos los que viven del mar se mantuvieron a lo lejos y exclamaron al ver el humo de su incendio, diciendo: ¿qué ciudad podía compararse con la gran ciudad? Y se echaron polvo sobre sus cabezas, gritando, llorando y lamentándose. ¡Ay, ay de la gran ciudad! Todos los que tenían barcos en el mar se enriquecieron con su gran riqueza, y en una hora ha sido devastada. Apocalipsis 18, 17, 19. ¿Debería el pueblo de Dios regocijarse cuando llega el juicio? Sí, pero no nos regocijamos en la destrucción en sí, sino en la resolución justa que el juicio de Dios trae. Apocalipsis 18, 21. Entonces, un ángel poderoso levantó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo: con tal violencia será derribada Babilonia, la gran ciudad, por el repentino y espectacular juicio de Dios, y nunca más será encontrada. Este pasaje es similar al mandato de Jeremías a Seraías, de atar una piedra a un rollo que contenía la profecía de Jeremías y arrojarlo al río Éufrates. La profecía afirma que Babilonia se hundirá y nunca se levantará de nuevo debido a la destrucción inminente que fatigará a sus habitantes. Pero también nos recuerda. Esto nos recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 18:6. Pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que se le colgara al cuello una piedra de molino y que se le hundiera en lo profundo del mar. Esto se aplica a Babilonia en Apocalipsis 18, porque ella llevó a otros al pecado. Es terrible pecar uno mismo, pero es aún más terrible llevar a otros al pecado. La mayoría de las veces, una piedra de tropiezo se refiere a algo o alguien que impide que otro tenga una relación con Dios. En Mateo 18, 5, 7, Jesús dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiera en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo.
así como sería mejor cortar una mano que pecar. Mateo 18:8. Desde la perspectiva del reino, sería preferible ahogarse que llevar a un niño al pecado. De manera similar, en Romanos 14:13, Pablo señala que solo Dios es el juez. No debemos juzgar a los demás, sino preocuparnos de no ser nosotros quienes los lleven al mismo pecado que tanto nos preocupa. Sobre todo, significa no animar a otros a involucrarse en acciones que la Biblia define como pecado. La gran ciudad Babilonia será derribada, y este sistema mundial un día desaparecerá como una gran piedra que cae al fondo del mar. ¿Nos afectará esta caída? Solo nos afectará en la medida en que estemos invertidos en la mentalidad de la Babilonia comercial, el materialismo y la mundanalidad. En Apocalipsis 18, 22, 23 se dice: «Y nunca más se oirá en ti el sonido de arpistas, músicos, flautistas y trompetistas, y nunca más se hallará en ti artífice de oficio alguno, ni se oirá más en ti el ruido de molino, y nunca más brillará en ti la luz de lámpara, ni se oirá más en ti la voz de novio y novia, porque tus mercaderes eran los grandes y prominentes de la tierra, porque con tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones». Con lenguaje vívido y poético, Juan describe la caída de la industria y el comercio de Babilonia. Leemos que, por tus hechicerías, fueron engañadas todas las naciones. La palabra hechicerías proviene del griego phakia, que significa preparar drogas. La principal razón para el juicio sobre la Babilonia comercial es que ha silenciado a los profetas y a los santos. La magnitud de esta acusación indica que esta gran ciudad simboliza el sistema mundial en su conjunto, ya que no existe una ciudad literal que sea responsable de todos los asesinatos en la tierra. Dios toma muy en serio la persecución de sus aquellos que atacan a su pueblo, realmente están atacándolo a él. Dios no pasará por alto este hecho. En Apocalipsis 18:22 se menciona la música, pero estará corrompida, reemplazando la moralidad con el materialismo, el placer con la pureza, la riqueza con la sabiduría y la lujuria con el amor. El símil de la ramera es particularmente adecuado, ya que representa la idea de dar a cualquiera lo que quiera a cambio de dinero. La Biblia advierte sobre los peligros de la infidelidad espiritual y la corrupción. La descripción de Babilonia sirve como un recordatorio poderoso de las consecuencias de desviarse del verdadero culto. En el libro de Apocalipsis, Babilonia representa una sociedad que se ha alejado de Dios. Este versículo revela la influencia generalizada de la religión falsa y su impacto en las naciones y sociedades. Babilonia es una representación de cómo la idolatría y la inmoralidad pueden permear cada aspecto de la vida, llevando a la decadencia espiritual y moral. Como creyentes, estamos llamados al discernimiento y la devoción, permaneciendo fieles a las enseñanzas de la Biblia y resistiendo la tentación de las religiones falsas. Al hacerlo, podemos mantener la pureza de nuestra fe y evitar la decadencia moral y espiritual representada por Babilonia. A través de los profetas, Dios prometió tanto la restauración de Jerusalén como la ruina de Babilonia. Por ejemplo, en Jeremías 51, 6, 9, se nos exhorta a huir del medio de Babilonia y salvar nuestras vidas, para no ser cortados en su iniquidad, porque este es el tiempo de la venganza del Señor. Recompénsale. Babilonia era una copa de oro en la mano del Señor que embriagaba a toda la tierra. Las naciones bebieron su vino, por lo tanto, las naciones están perturbadas. Babilonia ha caído de repente y ha sido destruida. Lloren por ella, tómense un bálsamo por su dolor, quizás pueda ser curada. Habíamos intentado sanar a Babilonia, pero no ha sido sanada. Abandónenla y vayamos cada uno a su propio país, porque su juicio ha llegado hasta el cielo y se ha elevado hasta las nubes. No es una buena idea quedarse en un lugar condenado por Dios. Dado que la caída de Babilonia era inevitable, era mejor huir para salvar la vida.
En los versículos 6-10, Babilonia es presentada como la epítome del mal y el tentador de la humanidad, una descripción que se elaborará más en detalle en Apocalipsis 17:8. Babilonia era una copa de oro en la mano del Señor. La imagen de beber una copa de juicio es un concepto familiar en los profetas hebreos. En este contexto, Babilonia se presenta como la herramienta de juicio de Dios contra las naciones, muchas de las cuales se describen en Jeremías 46:49. La copa se simboliza como una copa de oro para representar la gran riqueza de Babilonia. Con sarcasmo el profeta ridiculiza a Babilonia. Las naciones no llorarían por el imperio que les causó tanto sufrimiento, no tendrían interés en aliviar su dolor o en ayudarla a sanar. Su juicio ha llegado hasta el cielo y se ha elevado hasta las nubes. Como muchas expresiones en el Antiguo Testamento, indica que el juicio fue de gran magnitud. Jeremías 51:45-48. Salgan de ella, pueblo mío, huyan por sus vidas, escapen de la ira feroz del Señor. No se desanimen ni teman cuando escuchen rumores en la tierra. Un rumor llega este año y otro el siguiente. Rumores de violencia en la tierra y de gobernante contra gobernante. Porque llegará el momento en que castigaré el ídolo de Babilonia. Toda su tierra será deshonrada, y los muertos yacerán caídos dentro de ella. Entonces el cielo y la tierra, y todo lo que en ellos hay, se regocijarán por Babilonia. Isaías 13:19-20. Y Babilonia, la gloria de los reinos, la hermosura de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Nunca será habitada ni se residirá en ella de generación en generación. Ni los árabes podrán acampar allí, ni los pastores harán sus rebaños allí. Como se predijo, esa horrible ciudad se convirtió en un triste montón de escombros, completamente desierta excepto por animales salvajes del desierto. El hecho de que los libros de Daniel y Apocalipsis tengan tantas similitudes no es coincidencia. Ambos contienen visiones del fin del mundo que son muy parecidas. Sin embargo, Daniel recibió las revelaciones durante el reinado de Nabucodonosor. Había sido un joven en la primera de las 3 deportaciones y había visto la trayectoria futura de los imperios mundiales hasta y más allá del tiempo de Cristo, hasta el final de la historia, el reinado del anticristo, el gobierno milenario, la resurrección de los muertos y el día del juicio. El juicio sobre Babilonia está decidido. Ella y sus seguidores caerán y sus días estarán contados. La forma en que esto se lleva a cabo es completamente plausible en el entorno actual, dado que la mayoría de los negocios del mundo estarán en manos de 300 megacorporaciones. La caída de Babilonia es tan segura que ya se describe en Apocalipsis como un evento que ya ha ocurrido. Esto es algo de lo que los cristianos pueden estar seguros. Sin embargo, hay razones prácticas para informarles sobre la conexión entre el pueblo de Dios y esta Babilonia final. Existen 3 aspectos a considerar. Primero, habrá muchos mártires en la ciudad, embriagada con la sangre de los santos, la sangre de aquellos que dieron testimonio de Jesús. Esta última frase nuevamente indica la presencia de cristianos y se repite a lo largo de Apocalipsis. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, hermano vuestro y compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia que son nuestras en Jesús, estaba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 19:10. Al oír esto, me eché a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no hagas eso. Yo soy un siervo igual que tú y que tus hermanos y hermanas que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el espíritu de la profecía es el que da testimonio de Jesús.
En una ciudad dedicada a la inmoralidad, no hay lugar para los justos. Una conciencia es algo que la comunidad no desea. En segundo lugar, se instruye a los cristianos a salir de ella, pueblo mío, para que no participen en sus pecados ni reciban ninguna de sus plagas, pues sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios ha recordado sus crímenes. Apocalipsis 18:4-5. Oí otra voz del cielo decir: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen en sus pecados ni reciban ninguna de sus plagas, pues sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios ha recordado sus crímenes. Esto es casi idéntico al llamado de Jeremías a los judíos babilónicos. Jeremías 51:6. Huyan del medio de Babilonia y salven cada uno su vida. No sean destruidos en su iniquidad, porque este es el tiempo de la venganza del Señor. Él le dará su recompensa. Es importante destacar que deben salir. El Señor no los sacará por sí mismo. No todos los cristianos serán martirizados. Algunos vivirán para ver otro día, aunque deban dejar atrás su dinero y posesiones. En tercer lugar, cuando Babilonia caiga, habrá una celebración. Apocalipsis 18:20 dice: alégrense por ella, cielos, alégrense, pueblo de Dios, alégrense, apóstoles y profetas, porque Dios la ha juzgado con el juicio que ella impuso sobre ustedes. Esto se cumplió. Apocalipsis 19:1-5. Después de esto, oí lo que parecía el estruendo de una gran multitud en el cielo, gritando: ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque son verdaderos y justos sus juicios. Ha condenado a la gran ramera que corrompió la tierra con sus adulterios y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Y de nuevo dijeron: ¡Aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y dijeron: Amén, aleluya. Y una voz salió del trono diciendo: Alaben a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le temen, tanto pequeños como grandes. En ese día, solo el pueblo de Dios estará cantando Aleluya, que significa alabar al Señor. La novia aparece después de que la prostituta haya desaparecido. El banquete de bodas del Cordero está a punto de celebrarse. Jesús se casará con su novia, la Iglesia, o más precisamente, vendrá para casarse con su novia, la Iglesia. Mateo 25, 1-13. En ese momento, el reino de los cielos será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite con ellas. Las prudentes, en cambio, llevaron aceite en frascos junto con sus lámparas. El novio se retrasó en llegar, y todas se adormecieron y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ahí viene el novio, salgan a recibirlo». Entonces todas las vírgenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: «Dense un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando». Pero ellas respondieron: «No, no podemos compartir. No vaya a ser que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Mejor vayan a comprar aceite a quienes lo venden». Mientras iban a comprarlo, llegó el novio. Las vírgenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad les digo que no las conozco. Por tanto, estén vigilantes porque no saben ni el día ni la hora. La novia se ha preparado. Bienaventurados son aquellos que están listos para ello». Para concluir, queremos conocer tu opinión. Deja un comentario abajo sobre lo que aprendiste con el contenido de hoy y cómo ha impactado tu perspectiva sobre el tema. No olvides darle un me gusta si te ha gustado el video y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Gracias por ver y hasta la próxima.